Bienvenidos a la clase. Yamaiyaku, ¿cómo están? Hoy día nos ocupamos de la ingratitud. Quien se olvida de sus orígenes es irresponsable. Maipita kanganta gongahmi yuta ruran. Mamabuan, yayaga hukllayllam, gonganatsu. Madre y padre son únicos, no debemos olvidarlos. Esto hay que recordar porque hay muchos, hasta de sus padres, se olvidan. Upayam, mamanta, yayanta, marcanta, conga. Solamente el tonto olvida a su madre, a su padre y a su pueblo. Hachapis, chapayos karmi, wiñan, hatunyan. El árbol también, por tener raíz, crece y se hace grande. Qillay airaja runagam surintapis rantikunga. La gente ambiciosa del dinero venderá hasta a su hijo. Qué triste realidad, ¿verdad? Todo lo ven muchas personas como negocio. Miko kuchillam mayagar wawantapis miku. Solo el cerdo que ceba, al tener hambre, come hasta su cría. Estas expresiones indican que no hay que olvidarse de los que nos generaron la vida, nuestra madre, nuestro padre y la naturaleza que nos nutre la vida. Airajai, ambicionar. Cuchi, coche o cerdo. Es una palabra hispana, porque el cerdo que conocemos de ceba es un cerdo traído en el siglo XVI a América. Mikui, comer. Qillay-shungo, que ama el dinero. Ongay, olvidar. Rantikui, vender. Tsuri, en quechua 1. Churi, en quechua 2. Hijo o hija, pero de padre a hijo, con relación a papá. Wawa, hijo o hija, en la relación de madre a hijo o hija. Huira, grasa, gordo. Y huira también muchas veces tiene relación con la salud. Yaya, padre. La expresión taita es un hispanismo que ha entrado desde el siglo XVI, porque tata ya existe en el latín. Entonces, taita es hispanismo. Yaya, padre. Los préstamos lexicales del español se adecúan al cuadro fonológico quechua, al cuadro de los sonidos del sistema quechua. Los ejemplos son referentes a animales: asno,
Español, asno. En quechua. Caballo, caballo. Coche, cuchi, el animal. Vaca, huaca. Que hace un par mínimo con la palabra huaca, que es un lugar sagrado o un objeto sagrado. Bien, si ustedes tienen algún comentario, bienvenido el comentario. Estamos haciendo esta clase ya no tanto lengua por lengua, sino también aspectos culturales, porque la lengua es el espejo, es el depósito de la cultura. Aiguayá. Hasta pronto.